Es curioso cómo la ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. Desapareces, no por drama, sino por elección propia, y en silencio creas algo que, para quienes se nutre de la atención, es una catástrofe. Escucha con atención. Este silencio no es vacío, es un arma. No lo parece, pero al desaparecer, te conviertes en una pieza inmanejable, y eso lo cambia todo. Imagina la escena. Has dejado de responder, has dejado de gustar, has dejado de alimentar ese hilo invisible que te conectaba. Al principio, parece un paso simple, casi natural. Pero hay algo detrás de esa calma. Lo que probablemente no ves es el efecto que tu ausencia tiene en alguien que depende de tu reacción como combustible. Y hay un detalle más que pocos conocen. El narcisista no solo pierde el control, sino que entra en modo de supervivencia emocional. Ahora viene lo más interesante. No se trata solo de orgullo herido. Al distanciarse, el narcisista pierde la audiencia que sostenía su narrativa. Y sin esa audiencia, todo lo que quedaba, las actuaciones, las provocaciones, incluso los silencios calculados, pierde sentido. Pero espera, eso no es todo. La ausencia desencadena un proceso sutil y profundo a la vez. No es un ataque manifiesto, es una pequeña crisis interna que crece en secreto. Por eso, el inicio del vídeo debe ser directo, casi como un susurro inquietante. Quizás nunca lo diga, pero su silencio lo dice todo. Esta frase despierta la curiosidad. Los espectadores se identifican rápidamente, porque cualquiera que haya dejado una relación tóxica conoce esa sensación de ser observado incluso cuando cree que nadie más le presta atención. La promesa es simple. Comprenderás por qué desaparecer es tan poderoso y cómo se convierte en un golpe silencioso a un ego que nunca ha sido verdaderamente herido. Hablamos en voz baja, como en una conversación entre amigos, pero con algo extra, una invitación a la discreción. No es un sermón ni un diagnóstico frío. Es una narrativa que busca que el espectador se reconozca y se sienta afirmado. Y hay otra cuestión. Al empezar así, ofrecemos inmediatamente una ventaja emocional. El espectador recupera la sensación de control. Se da cuenta de que no reaccionar no es pasividad, sino estrategia. Para captar la atención, usamos pequeños toques durante nuestro discurso, repeticiones cortas, frases contundentes e interrupciones intencionadas. Pero espera, eso no es todo, que actúan como ganchos. Estos refuerzos mantienen al oyente alerta sin forzar la emoción. El tono debe ser misterioso, sí, pero nunca confuso. Sencillo, directo, conversacional. Como si le estuvieran contando a la persona un secreto que ahora entiende sin necesidad de largas explicaciones. Terminamos esta introducción con una promesa. A medida que el espectador avance, verá señales claras, desde fantasías hasta espionaje discreto, y comprenderá que la ausencia se ha convertido en la mayor amenaza del narcisista. No es venganza, es transformación. Y esta transformación comienza precisamente en el momento en que decides que ya no vas a alimentar el juego. La ausencia tiene un peso indescriptible. Cuando decides alejarte, algo cambia en el tablero, y ese algo no es evidente para quienes siempre han estado en el centro del juego. En resumen, el silencio que creas no es un vacío pasivo, es un gesto que se convierte en señal, mensaje y sobre todo, en poder. Y hay un detalle más que pocos comprenden. La ausencia actúa como una lente que revela quiénes realmente dependían de ti para su existencia emocional. Piénsalo así. Cuando respondes, ríes, lloras o reaccionas, lo alimentas. Es un combustible que alimenta las actuaciones, las manipulaciones y la puesta en escena. Al dejar de responder, interrumpes este flujo. La reacción previamente predecible deja de aparecer, y esta ruptura del patrón es lo que empieza a desorientar a quienes se alimentaban de esta previsibilidad. No es solo que la extrañen, sino que pierde la estructura que sustentaba su autoestima. Y eso duele más que admitir una pelea abierta. Pero espera, eso no es todo. El silencio funciona en varios niveles. Primero, es una señal externa. Las redes, las conversaciones y los encuentros cambian. Ve menos señales, menos pistas, menos oportunidades para provocar. Segundo, es una señal interna. La ausencia genera una nueva postura a la persona que se ha ido. Menos reactividad, más concentración, más presencia. Y tercero, es simbólico. El silencio significa que ya no necesitas validar esa narrativa. Esto, en sí mismo, es un cambio de poder. Ahora viene lo más interesante. Cuando hablamos de un símbolo, no hablamos solo de una imagen bonita. La ausencia como símbolo tiene un gran peso porque destroza las historias. El narcisista construye una narrativa en la que es necesario,
y el silencio la sustituye por una realidad más simple. No es indispensable. Y al enfrentarse a esta verdad, entra en conflicto. Para muchos, esto suena a venganza, pero en realidad es simplemente la consecuencia lógica de elegir no ser la plataforma emocional de otra persona. La forma en que se narra esto en el vídeo debe ser directa, sin rodeos. Decir que guardar silencio es un acto de fuerza sería suficiente, pero debemos mostrar la mecánica subyacente. El silencio altera las expectativas, desmantela los juegos y revela debilidades. Y aquí hay un refuerzo pegadizo. Pero tranquilo, esto no es solo simbólico, tiene un efecto práctico. Cuando alguien ya no depende de tu atención, pierde sus herramientas de manipulación. Y sin herramientas, solo queda la representación vacía. Es entonces cuando el símbolo se convierte en una verdad concreta. Otro aspecto que vale la pena destacar es la percepción pública. Al alejarse, otros, amigos, familiares, testigos, comienzan a ver la relación de manera diferente. La ausencia permite que terceros reevalúen la situación, lo que debilita aún más cualquier intento de mantener una imagen idealizada. El narcisista pierde a su público y, con él, el espejo que reflejaba su grandeza. Esta pérdida social es parte esencial del símbolo. El silencio no solo rompe el vínculo privado, sino que también proyecta la relación bajo una nueva luz pública. Manteniendo un tono conversacional y sin prejuicios, podemos añadir ejemplos breves que el público reconozca. Publicaciones sin respuesta, invitaciones ignoradas, falta de me gusta. Todas estas son pequeñas armas silenciosas que funcionan juntas. No se trata de crear drama, se trata de usar medios discretos que, combinados, tienen un gran impacto. Y hay otro detalle. El silencio no tiene que ser absoluto para ser efectivo. A veces, la calma calculada basta para sembrar la duda y socavar el control. Finalmente, cerremos esta sección con un simple recordatorio. La ausencia es una elección estratégica, no una rendición. Expresada de forma ligera, casi confidencial, esta idea reconecta al espectador con una sensación de autonomía. Ahora viene lo más interesante, y luego se abre a las señales concretas que identificaremos en las siguientes secciones. Vigilancia, fantasía, ira fría. Cada una de ellas refleja el símbolo que acabamos de definir. Hay algo casi magnético en este tema, y no es casualidad. La historia de narcisista y la persona que se retrae es cautivadora porque aborda una tensión universal: ser visto o ser ignorado. Todos comprendemos, incluso sin experiencia directa, la incomodidad de perderse en la mirada ajena. Es esta sensación primaria de estar aislado de la atención lo que transforma una historia íntima en algo fascinante y cautivador. Y hay otro detalle curioso. Lo cautivador no es solo el conflicto, sino la posibilidad de revertirlo, la idea de que quienes parecían fuertes pueden, de hecho, derrumbarse en silencio. Piénsenlo, muchas narrativas se viralizan porque implican una ruptura de expectativas. Esto es exactamente lo que tenemos aquí. La expectativa es simple. En una relación desequilibrada, la víctima reacciona, el agresor manipula y el ciclo continúa. Cuando esta rutina se interrumpe por la ausencia, el guión cambia. El público lo percibe de inmediato, porque es fácil imaginarse en la piel de alguien que recuperó la paz mental. Esta es la primera razón práctica por la que este tema atrae atención. Es una reflexión directa para cualquiera que haya sufrido manipulación emocional. Pero espera, eso no es todo. También está la dimensión emocional. La atención es una poderosa moneda social. Cuando alguien que solía tener esta moneda de repente deja de ofrecerla, el valor percibido por los demás cambia. Curiosamente, esta pérdida atrae la atención de otros, amigos, familiares, espectadores en línea, y crea un efecto de red donde más miradas se dirigen a lo que está sucediendo. En pocas palabras, el silencio se convierte en una historia que la gente quiere seguir. Por eso se ven tantas conversaciones, comentarios y vídeos sobre este tema. Hay una curiosidad humana al presenciar la muerte de alguien que parecía invencible. Ahora viene lo más interesante. La fascinación también surge de la ambigüedad moral. No es evidente quién tiene razón o quién no en cada historia. A menudo, quienes se marcharon sienten culpa, confusión o arrepentimiento, lo que hace que el tema sea más complejo y real. El público se involucra porque hay capas. Hay sufrimiento, hay estrategia, hay empoderamiento y también restos de dolor. El contraste entre la calma reconstruida y la agitación que esto provoca en el otro crea una narrativa rica y matizada, y es precisamente esta complejidad la que cautiva. Otra razón, tanto práctica como psicológica, es que el tema afecta a nuestra autoestima. Ver a alguien elegir el silencio como medida de protección sirve como una lección silenciosa sobre los límites.
Y hay un detalle más que pocas personas dicen en voz alta. Esta historia resalta algo que todos tememos: la pérdida del control social y emocional. Observar el colapso silencioso de alguien que una vez nos controló permite a muchas personas proyectar sus propias inseguridades y, al mismo tiempo, experimentar una sensación de justicia poética. No es venganza, pero hay satisfacción al ver que el ciclo se rompe. En la narración en vídeo, necesitamos usar estos niveles de atracción para generar tensión sin juzgar. El lenguaje debe ser accesible, casi conversacional, para que el espectador se sienta en el centro de la conversación. Frases cortas, llamadas directas y pausas intencionales ayudan a transformar la curiosidad en retención. Pero espera, eso no es todo. Funciona como una pequeña promesa de que el siguiente ejemplo revelará algo nuevo, y esto mantiene al espectador enganchado. También es importante recordar que el interés social no es estático. Existe porque el tema resuena en las redes sociales. Historias de superación de obstáculos, relatos personales y publicaciones anónimas alimentan la conversación. Por lo tanto, el vídeo no solo compite con argumentos psicológicos, sino con la necesidad humana de validar experiencias. Al presentar el tema de forma práctica, mostrando señales, comportamientos y consecuencias, ofrecemos a la audiencia algo que busca: reconocimiento y herramientas sencillas para comprender lo que está sucediendo. Cerramos esta sección con un sutil recordatorio. La fascinación no se trata solo de voyerismo. A menudo se trata de esperanza. Ver a alguien recuperar la paz es ver la posibilidad de una transformación personal, y eso inspira. Ahora viene lo más interesante, y a partir de aquí, el espectador está listo para ver la evidencia concreta, las señales, reacciones y estrategias que usa el narcisista cuando pierde la atención. Los siguientes puntos profundizarán en lo que acabamos de explicar. Cuando desapareces, lo primero que ocurre en su mundo es algo casi obsesivo. Empieza a actuar como si estuvieras observando cada uno de sus movimientos. Cada publicación en redes sociales, cada foto, cada historia compartida ya no es solo para él o sus amigos. Se convierte en una escena, un escenario cuidadosamente preparado para provocar, llamar la atención o incluso provocar una reacción. Y no es casualidad. El narcisista se nutre de la mirada ajena. No necesita que respondas directamente, pero necesita sentir que estás ahí, observando, reaccionando de alguna manera. Y cuando desapareces, se convierte en una especie de vacío desconcertante. Una duda inquietante. ¿Aún tengo poder? ¿Puedo seguir influyéndole? Y hay otro detalle que poca gente comprende. Este acto de publicar se convierte en una provocación disfrazada, un mensaje en clave que dice: estoy aquí, mira lo que perdí, mira lo que ya no tienes. Pero tranquilo, no es solo vanidad, es estrategia. Publicaciones bien pensadas, fotos que demuestran fuerza o felicidad, comentarios sutiles, todo esto se usa para desestabilizar. El narcisista quiere que veas, que sientas celos, que cuestiones tus propias decisiones. No quiere tu bienestar, quiere tu impacto emocional. Su silencio genera ruido interno, y tu silencio se convierte en un escenario para su actuación. Ahora viene lo más interesante. Incluso cuando finge indiferencia, en el fondo está en alerta máxima. Su falta de respuesta se convierte en una creciente incomodidad, una sensación de que algo escapa a su control. Este estado no solo es frustrante, es devastador para alguien que siempre ha necesitado ser el centro de atención. Por lo tanto, cada gesto en redes sociales se convierte en un intento calculado de revertir esta sensación. En este punto de la narrativa, es importante mantener un tono íntimo, casi confidencial, como si se revelara un secreto. ¿Sabías que cada foto aparentemente casual puede ser una advertencia? Una invitación a reavivar una reacción. Este enfoque crea conexión y mantiene al espectador enganchado. También cabe destacar que esta vigilancia no se limita a las redes sociales. El narcisista puede recurrir a amigos en común, mensajes indirectos o incluso perfiles falsos para espiar tu vida. Esto demuestra que, incluso en ausencia física, su presencia mental es constante e inquieta. Concluimos este punto reforzando que, para quienes realmente desean liberarse, es esencial ignorar estas provocaciones. Cada reacción alimenta el ciclo, y la mejor respuesta es precisamente no responder. Al hacerlo, no solo mantienes tu paz, sino que también socavas los cimientos de su control. Ahora que entendemos cómo reaccionan los narcisistas a la ausencia y cómo usan las redes sociales como plataforma, profundicemos un poco más en las características que impulsan este comportamiento. Lo cierto es que detrás de toda la provocación, la vigilancia y la fantasía se esconde una poderosa combinación de rasgos. Una necesidad desesperada de atención,
una vanidad desmedida y una ansia insaciable de poder. Y hay un detalle más que mucha gente desconoce. Estos rasgos no son solo superficiales, son la base de lo que mantiene al narcisista atrapado en este ciclo. Primero, la necesidad de atención. Contrariamente a la creencia popular, los narcisistas no solo buscan ser notados, necesitan ser el centro de atención para sentirse vivos, validados y relevantes. Esta necesidad se convierte en el motor de todas sus acciones, desde la provocación sutil hasta el control emocional manifiesto. Cuando desapareces, pierden esta fuente esencial de energía, creando un vacío aterrador. Pero tranquilos, eso no es todo. La vanidad está directamente relacionada con esta búsqueda incesante de atención. Para el narcisista, la imagen lo es todo. Construyen una imagen perfecta, casi inmaculada, e intentan constantemente mantenerla. Cada crítica, cada rechazo, sacude esta imagen cuidadosamente construida y los obliga a actuar para recuperar el brillo perdido. Por eso, incluso en silencio, intentan reescribir historias, crear versiones distorsionadas de la realidad y manipular las percepciones. Ahora viene lo más interesante, el ansia de poder. Este rasgo es lo que realmente hace que una relación con un narcisista sea tan agotadora. Para ellos, el poder no es solo una cuestión de control externo, sino una forma de autoafirmación. Dominar a los demás es una forma de alimentar su frágil ego y ocultar sus inseguridades internas. Cuando te distancias y ya no les ofreces este poder, sienten que están perdiendo una parte vital de sí mismos. Estos tres rasgos, atención, vanidad y poder, funcionan en conjunto como un sistema que mantiene al narcisista en un estado constante de búsqueda y defensa. Por eso sus acciones son tan estratégicas y calculadas. Saben exactamente qué hacer para recuperar el control y no dudan en usar cualquier medio disponible, incluso si eso implica mentir, manipular o causar sufrimiento. En el vídeo, esta parte debe narrarse con claridad y objetividad, sin juzgar ni etiquetar, simplemente presentando los hechos que explican el comportamiento. Pequeños refuerzos como, y hay un detalle más que poca gente sabe, ayudan a mantener la atención y despertar la curiosidad. También es importante destacar que estos rasgos no definen al narcisista como una mala persona, sino que revelan la complejidad y la profundidad de sus acciones. Esto ayuda al espectador a comprender mejor el contexto y a evitar la trampa de justificar o minimizar lo sucedido. Finalmente, esta comprensión prepara el escenario para los próximos temas, que mostrarán cómo estas características se manifiestan en las emociones internas y los comportamientos visibles del narcisista. Profundicemos ahora en la parte que revela lo que sucede tras la máscara del narcisista, sus emociones más profundas, aquellas que rara vez revela. Cuando las tácticas que usaba para manipular y controlar pierden su efecto, algo cambia en su interior de maneras difíciles de ver, pero que explican gran parte del comportamiento que ya has notado. Y hay un detalle más que poca gente conoce. Esta reacción no es explosiva, al menos no de la forma obvia que imaginamos. Es una rabia fría y calculada, acompañada de vergüenza oculta y una profunda sensación de insignificancia. En primer lugar, esta ira fría es una de las armas más silenciosas del narcisista. A diferencia del ataque explosivo y manifiesto, esta ira se manifiesta en acciones sutiles, un comentario velado, una crítica disimulada, una comparación que parece casual pero que atenta contra su paz. Exteriormente, pueden parecer tranquilos, incluso indiferentes, pero en su interior, su ego arde, sintiéndose amenazados y frustrados por perder la respuesta que una vez dominaron. Pero tranquilos, no es solo ira. La vergüenza velada siempre está ahí, escondida. Porque en el fondo, el narcisista sabe que ha perdido el control, que ya no puede transmitir el impacto emocional que sustentaba su autoestima. Esta vergüenza no sale fácilmente a la superficie porque tiene que mantener la compostura, pero corroe su ser interior y hace que sus acciones sean aún más desesperadas y calculadas. Ahora viene lo más interesante, la sensación de insignificancia. Esta es la sensación que más los atormenta, pues revela la vulnerabilidad que intentan ocultar a toda costa. Cuando la víctima deja de ser predecible, cuando ya no reacciona como espera, el narcisista siente que ha perdido su poder. Esta pérdida no es meramente simbólica, es real y afecta directamente su autoestima. Es como si dejara de existir para sí mismo, porque su valor está ligado a su control sobre los demás. En el vídeo, esta parte debe narrarse con un tono que equilibre la revelación y la intimidad. Es como si compartiéramos un secreto sobre lo que realmente sucede allí, tras la fachada de la confianza. Pequeños refuerzos como «pero espera, eso no es todo» ayudan a mantener el suspenso y la atención.
También es importante destacar que esta reacción emocional es un ciclo que puede repetirse repetidamente, dependiendo de la respuesta de la víctima. Cada reacción inesperada, cada muestra de aplomo y autocontrol, alimenta esta ira fría y la sensación de impotencia. Por lo tanto, mantener la compostura es esencial para romper este ciclo. Ahora, hablemos de cómo actúa el narcisista en secreto cuando siente que está perdiendo el control. Contrariamente a lo que muchos imaginan, no se rinde tan fácilmente. De hecho, entra en una fase en la que su vigilancia se vuelve casi obsesiva, un comportamiento estratégico y silencioso del que muchos desconocen. Y hay otro detalle que pocos conocen: esta vigilancia no siempre es directa ni obvia. Puede estar camuflada de maneras que pasan desapercibidas. El narcisista empieza a usar métodos como crear perfiles falsos en redes sociales para espiar tu vida, monitorear tus movimientos y observar tus interacciones, todo sin que te des cuenta. También puede recurrir a amigos en común, usándolos como espías involuntarios, o hacer preguntas indirectas para obtener información. Esta vigilancia se realiza en secreto porque el narcisista sabe que no puede ser descubierto. Esto socavaría la imagen que aún se esfuerza por mantener. Pero no te preocupes, eso no es todo. Además del espionaje digital, el narcisista suele empezar a reescribir la historia de la relación para protegerse. Cuando se da cuenta de que ha perdido el control, crea una narrativa en la que él es la víctima, en la que todo fue un malentendido y en la que tú eres el responsable de los problemas. Esta manipulación narrativa sirve para preservar su autoimagen y justificar su comportamiento. Ahora viene lo más interesante. Esta reescritura de la historia no solo busca engañar a otros, sino también convencerse de que hizo lo correcto. Es un mecanismo de defensa psicológico que le ayuda a lidiar con la culpa y la vergüenza que siente tras la máscara. Puede difundir versiones distorsionadas a otros, intentando desacreditarlos y así mantener intacto su ego. En el vídeo, esta parte debe contarse de forma clara e intrigante, casi como una revelación de los trucos ocultos que usa el narcisista para protegerse y recuperar el control. Pequeños detalles, como, y hay un detalle más que poca gente sabe, ayudan a mantener al espectador enganchado a la narrativa. También es importante destacar que este comportamiento estratégico hace que la liberación sea aún más desafiante, porque implica no solo distanciamiento físico, sino también reconstruir la verdad y protegerse emocionalmente de estas manipulaciones. Ahora desentrañemos qué hay realmente detrás de toda esta actividad narcisista cuando parecen callados o ausentes. En realidad, hay un objetivo muy claro y persistente: recuperar el control perdido. Y hay otro detalle que muchas personas desconocen. Este deseo no siempre se manifiesta directamente. A menudo, se esconden fantasías y estrategias sutiles pero poderosas. Primero, el narcisista fantasea con que regresarás arrepentido, inseguro y pidiendo volver. Esta es una de sus maneras de mantener la ilusión de poder. En su mente, este escenario es ideal. Te muestras vulnerable, reconoces su supremacía, y todo gira en torno al ego que intenta mantener. Esta fantasía le sirve de refugio emocional, una forma de evitar afrontar la dolorosa realidad de la separación definitiva. Pero espera, eso no es todo. Si la fantasía no basta, el narcisista puede planear un regreso encubierto, quizás un contacto inesperado, una disculpa aparentemente sincera o gestos que parecen estar cambiando. Sin embargo, el verdadero motivo de este regreso no es el amor ni el arrepentimiento, sino el deseo de desestabilizar, de destruir todo lo que has construido en su ausencia. Es una trampa cuidadosamente preparada para recuperar el control emocional que ha perdido. Ahora viene lo más interesante. Este regreso, disfrazado de reconciliación, es una de las etapas más peligrosas porque puede confundir, generar dudas e incluso hacerte cuestionar tu propio progreso. El narcisista sabe exactamente cómo usar las palabras y los gestos para manipular y devolver el caos a tu vida, manteniéndote atrapado en el ciclo. En el vídeo, esta parte debe narrarse con un tono que combine la atención y el misterio, invitando al espectador a prestar atención y a no dejarse engañar por las apariencias. Pequeños refuerzos como: pero espera, eso no es todo. Y, ahora viene lo más interesante. Mantienen al espectador enganchado y crean suspenso. Es esencial que el espectador entienda que la libertad adquirida es preciosa y que cualquier intento de narcisista por regresar debe ser visto con cautela, preservando siempre los límites y el equilibrio emocional. Cuando finalmente creas distancia, no es solo una separación física, sino el comienzo de una profunda transformación. Y hay otro detalle que pocos comprenden. Esta distancia te permite reconstruir tu vida, recuperar la serenidad y, lo más importante, volverte impredecible para quienes siempre quisieron controlarte.
El narcisista se nutre de la previsibilidad. Necesita saber exactamente cómo reaccionarás, dónde cederás, qué botón emocional presionar para mantener su dominio. Pero cuando empiezas a fortalecerte, a conocerte mejor y a dejar de dar respuestas predecibles, se derrumba. Es como si el suelo que pisa se desmoronara lentamente, lo que lo deja inseguro, enojado e incluso desesperado. Este cambio es la mayor victoria silenciosa que puedes lograr. No hay necesidad de decirle nada al narcisista. El simple hecho de que continúes tu vida en paz, centrado y equilibrado ya es un golpe directo a su ego. Y hay un detalle más que pocos saben. Notan este cambio, aunque intenten fingir lo contrario, y les atormenta profundamente. En el vídeo, esta parte debe narrarse con un tono de aliento y reconocimiento, mostrando al espectador que está en un camino poderoso, aunque a veces parezca difícil. Pequeños refuerzos, como pero espera, eso no es todo. Y ahora viene lo más interesante. Mantienen su atención y les infunden esperanza. También es importante destacar que esta fase requiere paciencia y determinación. El narcisista puede intentarlo todo para provocar una reacción, pero cuanto más se mantenga la postura, más perderá terreno. Esta serenidad alcanzada no es solo una defensa, sino una reconstrucción que surge del silencio y la distancia, el silencio que destruye su poder y construye su libertad. Ahora que hemos descubierto las formas silenciosas del narcisista y cómo reacciona ante tu ausencia, hablemos de lo que realmente importa, tu victoria silenciosa. El poder que obtienes al elegir no alimentar su juego, al preservar tu paz y privacidad, es inmenso. Y hay un detalle más que pocas personas comprenden. El silencio que guardas es, de hecho, el grito más fuerte que destruye el ego del abusador. Mantenerte firme, evitar provocaciones, silenciar las reacciones que él tan desesperadamente esperaba. Todo esto se convierte en tu escudo y tu espada. No necesitas explicar nada, justificar tus decisiones ni responder a sus insinuaciones. El simple acto de seguir adelante con tu vida, centrado y en paz, es la mayor forma de resistencia y logro. Preservar tu privacidad, ajustar la configuración de tus redes sociales y limitar quién puede ver tus movimientos te ayuda a mantener un espacio seguro para tu reconstrucción. Es una protección que no solo mantiene alejado al narcisista, sino que también fortalece tu autoestima y equilibrio. Pero tranquilo, esto no es solo protección, es sanación. El silencio es donde encuentras tu verdadera fuerza, la que él nunca logró destruir. Es donde tu luz crece mientras su ego se desvanece en la oscuridad de la pérdida de control. Ahora viene lo más interesante. Esta victoria no necesita ser anunciada ni explicada. Se siente en el silencio, en la mirada firme, en la sonrisa serena. Es un poderoso proceso interno que redefine tu historia y transforma el dolor en libertad. Si estás en este camino, recuerda que no estás solo. Muchos han pasado por lo mismo y han encontrado fuerza en el silencio. Y tú también puedes. Este es el mensaje que quiero dejarte. Tu silencio es la mayor prueba de que ganaste.